Con noticias de la provincia de Chubut, uno de los títulos que me parece ha llamado más la atención tiene que ver con un hecho que ocurrió en las últimas horas y se trata de un allanamiento a la sede de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut. Un operativo que encabezó el fiscal Carlos Díaz Mayer, que está en línea justamente y ya lo vamos a saludar. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, no, gracias a vos. Bueno, ¿de qué se trata esta investigación? Bueno, esta investigación, en realidad lo que se allanó fue el GRIM, que es el Grupo de Reacción Motorizada Inmediata. Que es el que vemos aquí, los chicos que andan en moto. Uh-huh. Exactamente. Sí. Y quien hizo de prevención es la División de Sustracción de Automotores. Ah, bien, bien. Sí. Bueno, ahí lo que se hizo fue a partir de una intervención justamente de la División de Sustracción de Automotores de Esquel, con el comisario Ortigosa a la cabeza. Como jefe de esa división, ubicaron una moto que estaba transitando por la ruta entre Belling y que tenía el cuadro de la moto con un pedido de robo, con un pedido vigente de robo y de secuestro, que había sido robada, y el motor colocado en la moto sería propiedad de la policía de la provincia del Chubut. A partir de allí se hizo una investigación y una determinación muy rápida en la que se pudo dar con los posibles, o creemos por lo menos por el momento de la investigación, podrían ser los posibles autores de las maniobras o responsables de las maniobras. Y bueno, en el día se hicieron allanamientos tanto en el destacamento del GRIM, que estaba ahí en el que comparten patio con la comisaría del Hoyo, en algunas casas de estas dos personas que tenemos indicadas como posibles autores de las maniobras, y en una tercera casa donde se pudo recuperar una camioneta Sabeiro que había sido entregada por el comprador de la moto en parte de pago justamente por la moto, y que estaba estaba depositada en una casa también en el Hoyo. Así que bueno, estos 4 allanamientos dieron positivo a lo que estábamos buscando. Estamos hablando de involucrados que pertenecen a la fuerza. Sí, en principio las dos personas que estarían involucradas o indicadas como autores de las maniobras o que serían los responsables de las maniobras fueron policías. En este momento están en disponibilidad desde el día 6 en horas de la tarde. El jefe de policía ya los pasó a disponibilidad. Y bueno, serían ellos dos, de todos uniformados, los que habrían participado de las maniobras. Y bueno, ¿y hay gente involucrada que no pertenece a la fuerza también? Esto... De momento no sabemos, no lo descartamos, creemos que puede haber más gente, pero bueno, estamos todos investigando todos los elementos que tenemos dando vueltas como para poder determinar si hay alguien más que haya participado. Los operativos fueron 4 entonces, ayer. Sí, exacto. ¿Todos en la zona? Todos en el Hoyo, sí, en el Hoyo y en el Pedregoso. ¿Puede haber implicancias en otras localidades? De momento no tengo ningún elemento, pero no lo descarto. Bien, continúa la investigación entonces. ¿Estas 2 personas son de acá, son vecinos o del personal de la fuerza que habitualmente son trasladados? No, me parece que son personales que han sido trasladados, me parece. Bien. Bueno, ¿ha habido otras denuncias con respecto a integrantes de esta fuerza en particular? Porque aquí no, en la radio han llegado un par de denuncias que tienen que ver con por ahí el uso de la fuerza o algunos derechos humanos vulnerados de gente que ha sido detenida por gente, justamente los integrantes del grupo GRIM. Pero me parece que no de este grupo, sino de un grupo anterior, pero sí, efectivamente hubo denuncias, hubo algunas intervenciones de la Fiscalía, en las que creo que ya se han resuelto, y bueno, ya están, creo que no hay ninguna activa de esas denuncias, ya han sido resueltas por diferentes modos o métodos, en algunas hasta se ha avanzado, pero ya creo que están terminadas. Carlos, mencionás este grupo, ¿cómo es el recambio del personal? ¿Tiene un tipo de ciclo, digamos, que se cumple o básicamente fue también por estas mismas denuncias que se eligió otras personas para conformarlo? El grupo anterior estaba formado por otro jefe y por otros integrantes que habían, creo que habían venido, me parece, o ahora que recuerdo, gente de Comodoro y gente creo que de Trelew, o policías, ¿no? Y esa gente entiendo que ha vuelto a sus orígenes o a su lugar donde estaban antes y se han incorporado personal policial de acá más cerca, me parece que de Trevelin, zona de Esquel,
me parece que eran gente que los nuevos o este último grupo era gente de más cercano. Claro, un grupo que fue muy cuestionado en su momento, pero bueno, si confirma que no hay causas activas justamente por esta denuncia, lo cambiamos de tema, Carlos, porque ayer se leyó la sentencia de este juicio que se realizó por casos de abigeato agravado, que llama por ahí poderosamente la atención por la cantidad de involucrados, ¿no? 7 personas que fueron condenadas, que no son de la zona, en su mayoría venían de Bariloche. ¿Es más o menos así la operación que hacían? Sí, fue un hecho bastante grave, donde intervinimos durante casi un año en una investigación. Fueron 270 días de escuchas telefónicas. El juicio se empezó contra 11 imputados por 9 hechos graves todos de abigeato. ¿Por qué grave? Porque por la cantidad de personas, por la cantidad de animales y por el medio de transporte, en este caso de autos o vehículos, todo eso el Código Penal agrava las penas, por eso es que es un abigeato agravado. En este caso, el Tribunal de Juicio terminó condenando de los 11 imputados a 7, con penas que van de 4 años y medio y 5 años y medio de prisión, todas de cumplimiento efectivo cuando quede firme la sentencia. Estas 7 personas, 6 son del Bolsón y una es de Bariloche. Ah, bien, conocidos. ¿Y cómo era la operación? Para la Fiscalía, y fue lo que se pudo mostrar en el juicio, era un grupo de hermanos, junto con otros grupos más de personas que ellos iban juntando, que se trasladaban por el corredor de la Ruta 40 hacia Chubut, desde Bolsón hacia Chubut, y iban entrando en diferentes campos donde iban seleccionando animales y se iban robando o se iban apoderando, cuatrereando ovejas, animales ovinos, porque habían ovejas, carneros, había de todo, había borregos, y se han llevado ovejas a punto de parir, bueno, de todo en realidad, de todas las categorías que había en ese momento de ovinos, y se logró la condena por 3 hechos. Entre ellos hubo un hecho del 18 de diciembre donde en 2 autos se trasladaban 5 de estas personas y se estaban llevando 6 animales maniatados en uno de los autos. Así que ahí por este hecho fueron los 5 condenados, y después en los otros 2 hechos fueron 26 animales y en el otro 19 animales. O sea, tenían un equipo importante para trasladar tantos animales. Sí, hacían varios viajes también, se pudo determinar también en el juicio. Eran varios viajes lo que hacían, llevando el producido de la carneada, porque trasladaban a los animales sin cabeza, sin patas y sin panzas, o despanzados, y de esta forma achicaban también el volumen, pero bueno, ante el peso no podían trasladar tantos animales, así que hacían 2 o 3 viajes los 2 o 3 autos que participaban. ¿Y tenían antecedentes los que ahora fueron condenados por esta misma causa? No había, bueno, sí, en realidad eran antecedentes viejos, por cerca del año 2000, con lo cual para la justicia con más de 10 años los antecedentes no tienen ningún tipo de peso, pero sí había algunos antecedentes, y uno de los condenados, ahora condenados, fue condenado hace 1 año o 2 por otro hecho donde fue encontrado dentro de un campo teniendo en su poder, portando con portación un revólver calibre 38, es decir, un arma de guerra, que según la investigación estaban a punto de matar un animal para llevárselo, en este caso era una vaca, pero bueno, la policía actuó antes y solamente le quedó el delito de la tenencia del arma, ¿no? Ajá. Y está condenado por eso. Los que recibieron condenas de más de 4 años van presos. ¿Ya están detenidos o cumplieron ya parte de la pena o no? No cumplieron ningún día. Para el Código Procesal de Chubut, al no haber ningún riesgo procesal, es decir, no hay ningún elemento que nos determine que no van a presentarse a la justicia, porque se han presentado todas las veces. Una vez que quede firme la sentencia, recién ahí van a ser detenidos para que empiecen a cumplir la pena. Bien, me imagino que no es un delito que sea poco habitual, digamos, que sea raro, por lo menos en la zona que habitamos, pero me parece que con tanta cantidad de gente involucrada, sí, ¿no? Sí, en las estadísticas de la provincia del Chubut es el caso más grande que hubo, más complejo, con tantos hechos y con tanta gente. Normalmente normalmente, tampoco es que quiero que sea una obviedad, pero digo, nos pasa que tenemos denuncias por abigeato. De hecho, el sábado pasado, ante una denuncia de un vecino también del Hoyo, pudimos recuperar un ternero que habían carneado y que estaba a punto de ser llevado para su comercialización la carne, y pudimos secuestrar todo, pero en unas horas también el sábado pudimos
desarmar o determinar la existencia de este delito, ¿no?, denunciado. Bueno, creo que ha sido todo. Ya que está en línea, aprovecho a preguntarle, Carlos, ¿qué falta para que se eleve a juicio el caso por la muerte de Tino Jones? Estamos ahora en la segunda etapa de la prórroga de la instrucción que pedimos junto con las querellas, y se hizo hace... Yo estaba justo en el medio del juicio del abigeato agravado. Entiendo que a fines de mayo, me parece que era a fines de mayo, se hizo una nueva determinación en la casa donde ocurrieron los hechos, a pedido de la querella, una nueva pericia, y yo todavía no tengo el resultado de esa pericia. Entiendo que cuando tengamos eso estaremos en condiciones de tomar una decisión al respecto. No he tenido ninguna novedad todavía. ¿Pero puede llegar a ser este año? Calculo que sí, porque tendría que ser dentro de los 6 meses y ya pasó. Sí, tendría que ser este año, sí. Ajá, bien. Bueno, nos mantenemos en contacto cuando haya novedades. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Muy amable. Hasta luego. Bueno, el fiscal Carlos Díaz Mayer, hablando de estos dos hechos que, bueno, obviamente conmocionan a la comarca. Caso por la cantidad, porque es uno de los más grandes en cuanto a cantidad de involucrados, robo de animales ocurrido en varias estancias. Se calcula una distancia de varios kilómetros sobre la Ruta 40, y hay 7 personas que han sido condenadas, según nos decía el fiscal. Son de cumplimiento efectivo. Y el otro caso, el allanamiento del grupo Grimm, aquí de la vecina localidad de El Hoyo, que, bueno, creo que le habíamos contado nosotros aquí, un grupo que por lo menos el año pasado fue muy cuestionado. En este caso se está investigando a 2 de los integrantes por esta causa de robo de autopartes, una causa que comenzó a investigarse en Esquel por parte de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut, que tiene asiento justamente en Esquel, y los 4 allanamientos fueron encabezados ayer por el fiscal Díaz Mayer, que hablaba recién con nosotros.